Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Nuevamente es un gozo poder compartir con ustedes este tiempo de estudio de la palabra. Anhelo que se encuentren fortalecidos en el Señor. Sabemos que estamos en tiempos difíciles. Hemos pasado por muchas pruebas, ya sea de salud, económicos, problemas en la familia, el hecho de estar encerrados ya tantos meses, tal vez desesperación, ansiedad, pero por eso es importante estar en comunión con Dios, estar llenos del Espíritu Santo y tener plena confianza en Cristo. Él es el único que nos puede dar paz, que nos puede dar tranquilidad y que puede restaurar cualquier situación por la que estemos pasando. Amén. Acompáñame a hacer una oración. Amados hermanos, pidámosle a Dios que tome el control de este estudio y que prepare nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios. Amado Padre, esta noche con un corazón humilde nos ponemos a cuentas contigo. Reconocemos tu grandeza y tu majestad. Te alabamos y te bendecimos. Y te pedimos perdón por nuestras ofensas. Porque te ofendemos a veces con nuestros actos o con nuestros pensamientos. Incluso a veces te ofendemos con nuestras actitudes. Te pedimos que nos limpies de toda impureza. Perdónanos porque a veces no tenemos el tiempo que tú nos demandas para estar contigo de día y de noche. Te pedimos perdón porque de palabra te alabamos, pero con nuestros actos te negamos. Esta noche te pedimos que tomes el control de este estudio, que quites todo estorbo que impida que la transmisión se lleve a cabo correctamente. Danos un corazón manso y humilde, que pueda ser buena tierra para tu semilla que es tu palabra. Te pedimos que quites de nosotros todo enojo, toda ira, toda raíz de amargura y todo desánimo o apatía, para estar dispuestos a escuchar tu palabra. Ayúdanos a entenderla, a meditar en ella, para que posteriormente podamos llevarla por obra. Te pedimos que no permitas que nos enfriemos, no permitas que nos alejemos de ti y no permitas que nuestra fe decaiga. Te pedimos también que fortalezcas a todos aquellos que están pasando por pruebas de salud. Si es tu voluntad darles sanidad física y espiritual, que así sea, Padre. Y también te pedimos por los que en este momento no tienen trabajo, para que confíen en ti, Señor. Que lo dejen todo en tus manos y que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, para que todo lo demás llegue por añadidura. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, hoy vamos a comenzar un nuevo estudio. ¿Recuerdas los dos anteriores? Hablamos de los soldados de Jesucristo. Hoy vamos a continuar con esa misma carta, la segunda carta a Timoteo, pero ahora vamos a comenzar nuestro estudio en el versículo 14. El título de este estudio será el mismo que la Biblia le dio al pasaje. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Un obrero aprobado. Acompáñame al versículo 14 y vamos a comenzar leyendo.
Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Curiosamente, nuestro primer versículo de este día comienza con la palabra recuérdales. Dios nos conoce tan bien que sabe que a veces somos olvidadizos, que necesitamos que a cada rato nos estén recordando las cosas, que podemos en un principio estar dispuestos a ser obedientes, a tener comunión con Él, estar en oración, pero pasado el tiempo, ya después de unos días, unos meses, tal vez después de algunos años, dejamos de esforzarnos. Dejamos de preocuparnos por tener esa comunión y ese tiempo con nuestro Padre. Aquí Pablo le dice a Timoteo, recuérdales, exhortándoles. Yo esta noche, hermanos, los exhorto a que no desistan, a buscar a Cristo. No desistan de buscar a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin duda los tiempos son difíciles, pero si nos alejamos de Dios, serán aún más difíciles. A veces pensamos que con hacer una corta oración antes de salir de casa, o tal vez con escuchar de vez en cuando un estudio o una predicación, ya estamos cerca de Dios. O a veces pensamos que por el simple hecho de creer en Él, de creer que Él es todopoderoso, ya tenemos fe. Y la verdad es que no es así. Nosotros debemos mostrarle a Cristo cuánto necesitamos de Él y debemos depender de Él. A veces no creemos cuando nos dicen que Él tiene el control de todo, que incluso las cosas malas Él las permite con un propósito. No que Él las cause o las provoque, sino que las permite. Permite que sucedan. ¿Por qué? Pues solo Él lo sabe. Nuestra mente no alcanzaría a comprender por qué. Pero quizá una respuesta fácil y rápida sería que a veces se nos olvida que debemos depender de Él. Por eso, así como Pablo a Timoteo lo instruye para recordarle a los creyentes que no deben contender, así Dios permite estas situaciones para recordarnos que debemos tener completa dependencia a Él. Amén. La instrucción de Pablo a Timoteo es no contender sobre palabras. En ocasiones nos topamos con personas incrédulas o que creen en otra cosa que no es nuestro Señor Jesucristo. Y a veces nos gana la carne y queremos compartir todo eso que hemos aprendido de la palabra. Y está bien, a eso nos ha llamado Jesucristo, a compartir su palabra, a compartir su evangelio y a ser discípulos. Pero para esto depende mucho de la actitud con que las personas a las que les estamos compartiendo reaccionen. Porque no se trata solo de compartir, sino de dar un buen testimonio. Cristo no nos envió a contender, a debatir, a contraponer. Si la persona no está de acuerdo contigo y recibe mal la palabra de Dios, no te preocupes, no contiendas, no provoques a ira, ni provoques que la plática deje de ser plática y se convierta en discusión.
mejor cambia de tema o retírate, porque al final lo que va a provocar esa contienda o debate es que se lleguen a lastimar, que lleguen a decir palabras que no quieren decir, o que tal vez hasta provoque que tú peques por querer ganar la discusión. Y al final, ese es el propósito de Satanás, que el incrédulo siga incrédulo. Y si nosotros damos un mal testimonio, la propia palabra nos dice que será para perdición de los oyentes. Entonces evitemos esas discusiones y oremos por esa persona no creyente para que reciba a Cristo como su Salvador. Amén. Continuamos ahora ahí mismo en la segunda de Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, con el versículo 15. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Este es tal vez el versículo clave de este pasaje, porque habla de un obrero que debe ser primeramente diligente. La palabra diligente viene del griego spoudazo, que significa usar velocidad, hacer esfuerzo, ser pronto o solícito. Entonces la instrucción es clara: apresúrate, esfuérzate, trabaja para presentarte a Dios aprobado. Imagínate que estás en un examen oral, el más importante de tu vida, y el maestro que tiene en sus manos tu calificación es Dios. En la forma en que te has comportado desde que recibiste a Cristo, si es que ya has vuelto a nacer, pregúntate si la forma de vida que has llevado, si la forma en que te has comportado, la forma en que has actuado, con todo eso que has recordado, ¿crees que Dios te apruebe? ¿Crees que Dios, ya no digamos te pongo un 8, pasarías al menos de panzazo? O tal vez piensas que te mereces un 10. O quizá te ponga un 3 o un 2. No lo sé. ¿Pero qué necesita un creyente para ser aprobado por Dios? ¿Te has preguntado eso? ¿Te has puesto a pensar si Dios estaría complacido contigo? Bueno, pues como en la escuela, para ser aprobado requieres de ciertos conocimientos y ciertas aptitudes para ser aprobado. La diferencia con la escuela es que aquí no solo se trata de un examen o de un trabajo que se presenta y ya apruebas, sino que se trata de tu vida y la fe que tienes a través de tu vida, durante toda tu vida. Sabemos que la fe es lo que me va a llevar a ser obediente y a creer y a confiar en Cristo. Y sabemos que primeramente sin fe no puedo agradarle a Dios. Entonces, si quiero ser un obrero aprobado, primero debo trabajar en mi fe. ¿Y cómo fortalezco mi fe? A través de las pruebas. Entonces las pruebas son algo así como los exámenes parciales. Conforme me voy preparando y aprendiendo, me hacen un parcial y debo demostrar si soy apto para el siguiente nivel. Pero no solo se trata de ser probados, se trata de cómo paso y cómo soporto la prueba. Porque al final
Todos vamos a ser probados, pero como en la escuela, no por el hecho de hacer el examen significa que ya pasaste. Aquí sucede lo mismo. No porque esté en medio de una prueba, quiere decir que me estoy fortaleciendo y estoy aprobando. Las pruebas nunca van a terminar, pero me tengo que asegurar que las pruebas me están acercando más a Dios. Me tengo que asegurar que las pruebas me están haciendo depender más de Dios, porque el resultado de la prueba es lo que me va a indicar si soy aprobado o reprobado, no la prueba en sí. Si la prueba me llevó a estar más tiempo en comunión con Dios, si la prueba me llevó a tener más tiempo de oración, si la prueba que pasé me llevó a pedir perdón y a perdonar, si esta prueba me llevó a prepararme más en la palabra, me llevó a tener menos soberbia y menos orgullo, si la prueba me llevó a postrarme y a estar de rodillas mientras me comunico con Dios, entonces seguramente habré aprobado la prueba. Pero si fue lo contrario, si me alejó de Dios, si me llevó a tener rencor y amargura, si me llevó a reprocharle algo a Dios, o simplemente me alejo de Él, me alejo de las predicaciones, me alejo de los estudios, de la meditación en la palabra, entonces seguramente no aprobé esa prueba. ¿Y qué pasa cuando repruebas exámenes en la escuela? Te quedas el año, repites, tienes que volver a cursar la materia. Pues adivina qué, aquí pasa lo mismo. Te quedas estancado y la prueba tal vez se repita y se repita hasta que la puedas aprobar. Pero si ya la reprobaste y nada cambia y sigues exactamente igual, pues la vas a seguir reprobando. Ya cuando te sientes estancado, ya cuando te sientes que no avanzas, es momento de hacer algo más. Es momento de esforzarse más. No puedes esperar que la misma prueba algún día la pases con las mismas respuestas. Si es la misma prueba y tú no cambias la respuesta, vas a seguir reprobando. Entonces para eso son las pruebas que Dios nos pone, para que nosotros cambiemos la respuesta. Nosotros cambiemos la forma en que afrontamos esas pruebas. Cambiemos nuestra actitud, nuestro conformismo. Cambiemos nuestros anhelos para que estén alineados con su voluntad. Amén. Acompáñame por favor a Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces ahora sabemos que las pruebas son para producir paciencia, producir resistencia, nos hace más fuertes. Así es como seremos aprobados por Dios, pasando poco a poco esas pruebas conforme a su voluntad. Recuerda que lo importante no es la prueba, sino cómo salgo de ella, qué resultado obtengo al terminar la prueba. Y ese resultado tiene que ser alineado a la voluntad de Dios.
Continuando con la segunda parte del versículo, dice: como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Un obrero es un trabajador de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos cuál es la gran encomienda que Jesús nos dejó, que fue hacer discípulos. ¿Sabes qué otro significado tiene la palabra obrero? Maestro. Significa maestro. Entonces, al referirse como obrero a los maestros, Pablo se refería a los creyentes que en verdad son seguidores de Jesucristo. Creyentes que de verdad anhelan servir al Señor. Creyentes que se preparan para enseñar la palabra. Entonces todos los creyentes somos llamados a ser maestros. Somos llamados a enseñar. Pero si nos dice la palabra que no tiene de qué avergonzarse, nos está hablando de un buen testimonio. No solo es importante enseñar la palabra, no solo es importante usar nuestra boca. Dice que para ser buenos maestros, aprobados por Dios, no debemos tener algo de qué avergonzarnos. Alguien que no tiene de qué avergonzarse no es alguien perfecto. No significa que no comete errores. No es alguien que no ha cometido pecado, porque si así fuera, nadie tendría la capacidad de lograr esto. Sabemos que el único que no ha cometido pecado ha sido Jesucristo. Entonces, para ser un creyente que no tiene de qué avergonzarse, primeramente necesitamos ser humildes para reconocer nuestra condición de pecadores. Si decimos que no somos pecadores, nos convertimos en mentirosos y ya no cumplimos con ese requisito. Pero Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos y al arrepentirnos, pedir perdón. Y así, Dios nos limpia y en la medida que nos va limpiando, nuestra santidad va creciendo. Vamos reduciendo el pecado y el pecado es lo que nos avergüenza. Entonces, en la medida que vamos creciendo en santidad y nos alejamos del pecado, nos acercamos más a ser ese obrero aprobado. Amén. El final del versículo dice que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? La palabra de Dios, la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esa es la palabra de verdad. Entonces dice que para presentarnos aprobados ante Dios y para ser obreros que no tienen de qué avergonzarse, debemos usar bien la palabra de Dios. Debemos usarla primeramente para transformar nuestras vidas y después usarla para compartir a Jesucristo, compartir su vida, su muerte y su resurrección, para que los que crean en Él puedan llegar a la vida eterna. Esa es la gran comisión, esa es nuestra encomienda. Amén. ¿Por qué Pablo le pide esto a Timoteo? Usar bien la palabra de verdad. Para entenderlo vamos a seguir leyendo los versículos del 16 al 18. Estamos en la segunda carta a Timoteo capítulo 2 y vamos a leer los versículos 16 al 18. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo
y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Aquí Pablo nos quiere advertir qué tan peligroso es no saber interpretar la palabra de Dios o escuchar voces que no hablan su palabra, que no dan buena doctrina, esos falsos maestros que se desvían de las enseñanzas de la palabra. Podemos, con nuestra forma de compartir, causar que algunos creyentes se alejen de la fe, que prefieran apartarse de la palabra y de la comunión con Dios, porque nosotros no supimos interpretar el mensaje que Dios quiso dar. O a veces compartimos cosas que están fuera de la Biblia, compartimos cosas que no están en la palabra. Por eso, hermanos, esta noche los exhorto a que cada día nos esforcemos más por buscar la sabiduría que viene de lo alto, para así asegurarnos que la interpretación que damos es la correcta y realmente podamos compartir el mensaje de salvación a los que se resisten de creer en nuestro Señor Jesucristo. Que podamos usar bien la palabra de verdad, para que los que aún no creen en nuestro Salvador lleguen a sus pies, lleguen a esa vida eterna. Amén. Acompáñame a continuar leyendo en el versículo 19. Dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces el fundamento de Dios está firme. ¿Cuál es ese fundamento? Cristo. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el mensaje central de la Biblia es nuestro Señor Jesucristo. Es la salvación y la vida eterna. Eso que obtenemos al creer en el único Hijo de Dios. Eso que obtenemos al creer en Cristo. Y es la forma en que el Señor nos conoce. Es la forma en que se hace la separación, los que creen en Jesucristo y los que no creen en Él. Entonces nosotros somos de Jesucristo. Él nos compró con su sangre. Derramó su sangre en la cruz para que nosotros le perteneciéramos. Amén. Acompáñenme por favor a la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20. Dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces nosotros fuimos comprados por Jesucristo. Con su sangre Él pagó por nosotros. Somos de Él. Y en la segunda parte del versículo que estamos leyendo en Timoteo, dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, si le pertenecemos y nosotros le invocamos, es decir, pedimos y oramos y glorificamos a Cristo, debemos apartarnos de toda iniquidad. Esta palabra de iniquidad significa inclinación a hacer lo malo.
nuestra naturaleza caída y nuestra carne nos llevan a hacer lo malo, a pecar, a alejarnos de Dios. Recuerda que todo pecado, por más simple que parezca, nos aleja de Dios. Por eso este versículo nos pide que nos alejemos de toda maldad, de todo lo que no está alineado con la voluntad de Dios. En el versículo 20 y 21 dice, vamos a la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 20 y 21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Este mensaje de Pablo a Timoteo es para aquellos que le sirven al Señor. Pero no estoy hablando de tener un ministerio en la iglesia o ser un servidor, tener una actividad en la iglesia. Estoy hablando de todos aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Todos nosotros, en el momento que decidimos entregarle nuestra vida al Señor, nos hemos convertido en servidores suyos. ¿Por qué? Simplemente por gratitud. Simplemente porque no hay forma de pagar el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Por eso es que le servimos con todo nuestro amor, con todo nuestro corazón. Amén. Aquí la pregunta es, ¿cómo le sirves al Señor? Estos versículos hablan de utensilios de una casa y habla de dos tipos, unos de oro y de plata y otros de madera y de barro. Entonces, el uso que se le da a los utensilios depende del material con que están hechos. Habla de que los utensilios de oro y de plata serán usados para usos honrosos, y los de madera y barro para usos viles. Pero pasa algo curioso con esta comparación. Si bien el material no se puede transformar, habla de que nosotros sí podemos cambiar. El oro no se puede convertir en madera, y viceversa. La madera no se puede convertir en oro. Pero habla de que nosotros sí podemos cambiar. Nosotros sí podemos ser usados para otras cosas. Pero eso va a depender de qué tan limpios estemos. Es decir, qué tan alejados estemos del pecado y qué tan cerca y llenos del Espíritu Santo estemos. La forma en que Dios nos limpia es por medio de la obediencia a su palabra. Cuando yo comienzo a obedecer la palabra de Dios, va quitando de mí todo eso que me estorba, todo eso que no corresponde a la voluntad de Dios y que por ello me separa de Él. Me va quitando todo el pecado que llevo desde años atrás y me va limpiando. Mi santidad va aumentando y me voy llenando cada día más del Espíritu Santo. Eso es lo que me va a ayudar a convertirme en un instrumento útil al Señor y estaré dispuesto para toda buena obra. Es decir, entre más me limpio y en la medida que mi santidad va creciendo, me vuelvo más útil al Señor. Y eso me llevará a estar dispuesto para que el Señor me use en el momento que Él lo decida. Amén. Continuemos con el versículo 22. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 22.
Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Nuevamente me confirma Dios que debo alejarme del pecado. El pecado quedó atrás. No es que ya no sea pecador o que ya me haya limpiado completamente, sino que mi santidad debe ser progresiva. Ese cambio en mi vida que provoca el Espíritu Santo debe verse reflejado en mi andar, en mi vida cotidiana. Le instruye Pablo a Timoteo que huya, que escape, que no se deje envolver, porque eso lo llevará a pecar. Y le da la fórmula contraria: justicia, fe, amor y paz. Estas son algunas virtudes del fruto del Espíritu. Entonces la instrucción es andar en el Espíritu. Anda en el Espíritu y aléjate del pecado. Debemos estar limpios para invocar el nombre del Señor. Cada vez que te acercas, debemos tener un corazón limpio, sin mancha. Y si es que hemos pecado, debemos tener un corazón arrepentido, un corazón dolido porque sabemos que hemos lastimado al Señor y lo hemos ofendido. ¿Recuerdas algún pasaje que podemos mencionar como ejemplo de la pureza que debemos tener para acercarnos a Dios? Acompáñame por favor a Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, versículo 5. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Debemos quitarnos todo pecado antes de invocar el nombre del Señor, antes de acercarnos a Él y tener comunión. Primeramente debemos acercarnos con un corazón manso y humilde, que me lleve a reconocer mi condición de pecador, para así pedirle perdón y pedirle si es su voluntad que nos limpie. Si no vamos bajo estas condiciones, no seremos escuchados y no podremos servirle al Señor, porque simplemente no seremos capaces de entender su palabra y su voluntad. Vamos ahora a los versículos 23 y 24. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 23 y 24. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Regresamos nuevamente al principio. Evitar contiendas, evitar conflictos, evitar debates. Debemos ser aptos para enseñar. Si tú discutes con un necio o con un incrédulo, lo más seguro es que termines desistiendo. Tal vez hasta termines enojado y lo lastimes o lo ofendas. Y eso no estará bien a los ojos de Dios. Debemos ser amables con todos. Recuerda que Dios no hace acepción de personas. Entonces nosotros debemos seguir sus huellas. Debemos ser humildes para reconocer que pecamos y pacientes para los que aún no conocen la palabra de Dios. Porque tal vez en un futuro ellos puedan recibir a Cristo. Amén. Ya para terminar, vayamos a los últimos dos versículos, 25 y 26. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan por conocer la verdad y escapen del lazo del diablo.
en que están cautivos a voluntad de Él. Aquí nos da el propósito de ser maestros, el propósito de llevar la palabra a los que no la conocen. Nos dice cuál es el fin de ser estos instrumentos o esos utensilios de honra, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Acompáñame por favor al Evangelio de Lucas, capítulo 15. Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 7. Dice: Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. A esto hemos sido llamados, a que una vez que nosotros hemos nacido de nuevo y nos hemos convertido en discípulos de Cristo, a través de la obediencia de la palabra, nos vayamos limpiando, nos vayamos quitando todo peso y cadena del pecado, y nos preparemos viviendo una vida santa, reconociendo y pidiendo perdón por nuestros pecados, y esforzándonos por ser obreros sin mancha, que nos presentemos aprobados ante Dios, y así podernos convertir en un instrumento útil al Señor, un instrumento de oro que el Señor puede usar en cualquier momento. La única forma de servir dignamente al Señor es tener una vida transformada, dar un buen testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros, y así podremos servirle. Así podremos convertirnos en esos maestros de la palabra, en ser esos servidores que por agradecimiento al sacrificio realizado en la cruz se han convertido en utensilios de oro. Amén. Bien, hermanos, damos por concluido el estudio de hoy. Recuerda que en punto de las 9:30 se publicará la cápsula de una oración para tu vida. No te la pierdas. Recuerda que no se trata solo de escucharla, sino que la cápsula sea una apertura al tiempo en que nosotros debemos orar, ya sea individualmente o en familia. Si es en familia, aún mejor, porque así no solo estaremos orando, sino que daremos un buen testimonio sobre el tiempo que debemos pasar en oración, para nuestros hijos o para algún integrante de la familia que aún no recibe a Cristo como su Salvador. Vamos a despedirnos con una oración. Te pido que cierres tus ojos, que inclines tu rostro. Padre bendito, esta noche te damos gracias por tu palabra recibida. Ayúdanos a que la llevemos por obra y danos fortaleza para que así sea. Permítenos dejar todas nuestras cargas en ti para así tener de tu paz, esa paz que solo tú nos puedes dar. Te pedimos por nuestras familias, por nuestra esposa, por nuestros hijos, y para que nos ayudes a ser varones temerosos de ti, que podamos reflejar tu rostro, y permítenos ser luz donde quiera que estemos. Ayúdanos a reflejar en todo momento tu amor. Y te pedimos que nos des sabiduría de lo alto para que podamos llevar nuestro ministerio de sacerdotes de nuestro hogar. Ayúdanos a ser esos obreros que no tengan de qué avergonzarse, que podamos presentarnos ante ti aprobados. Te damos gracias por tus misericordias y te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, que tengan una excelente noche y una excelente semana, lo que resta de ella. Hasta el próximo estudio.